27 militares en el departamento del Cauca. El ejército los autorizó para que esta mañana se reencuentren con su familia. En lo estrictamente militar, esta mañana hay operativos intentando capturar a los cómplices, a quienes están detrás del secuestro en esa caliente zona en el Cañón del Micay, en el departamento del Cauca. Hugo Mario Palomar. Néstor, en buenas condiciones de salud, aunque impactados por la humillación a la que fueron sometidos, llegaron hace algunas horas a Popayán los 54 soldados que fueron secuestrados en medio de 2 azonadas en el Cañón del Micay, una región ubicada al sur del departamento del Cauca, este fin de semana. Los militares, que en su momento no hicieron un solo disparo y no utilizaron sus armas de dotación para evitar una tragedia, fueron rodeados por multitudes en la vereda de la Hacienda y obligados a permanecer por más de 48 horas en un polideportivo sin poder movilizarse. Luego fueron llevados al corregimiento Las Fondas, hasta donde llegaron las tropas del ejército y el Gaula de la policía para adelantar una operación de rescate de estos soldados secuestrados y capturar además a 20 personas que hacían parte de este grupo de secuestradores. Así coordinó ese momento de rescate el comandante de la tercera división del ejército, el general Federico Mejía. Eso tiene que ser rápido porque ese enemigo se pone a pensar qué es lo que va a hacer. Entonces, de manera inmediata, capture todo lo que hay en flagrancia porque son los que dejaron allá botados los soldados y huyen ante la presencia de la fuerza pública. ¿Listo? Fue una operación de rescate limpia, sin heridos y unas capturas de personas que estaban de civil, capturas en flagrancia, de acuerdo con lo que ha reportado la fuerza pública. Los 20 capturados han sido ya dejados a disposición de la Fiscalía para que adelante una investigación y establezca su relación con la disidencia Carlos Patiño de las FARC, que es el grupo criminal que delinque en esta zona del departamento del Cauca y que desde hace meses ha intentado expulsar a los militares de este Cañón del Micay, que es una zona para traficar con drogas hacia el Pacífico colombiano. El comandante encargado del ejército, el general Eric Rodríguez. El mensaje es: esto no se va a tolerar más. Este es un delito que no va a quedar impune. Por el bien del Estado colombiano, por el bien de la sociedad, por el bien de los habitantes de Argelia, del Tambo, de las regiones apartadas, a los soldados de la patria y a nuestros policías hay que respetarlo y hay que apoyar. La operación Perseo continuará en el Cañón del Micay, a pesar de que esta es la segunda vez este año que militares y policías son secuestrados en medio de estas azonadas que son organizadas por las disidencias de alias Iván Mordisco. El pasado 6 de marzo fueron secuestrados, recuerden ustedes, 28 policías y un soldado en esta misma zona del departamento del Cauca. El ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, desde Popayán, dijo que a pesar de esto, las Fuerzas Armadas estarán siempre a la ofensiva y que no ha recibido ninguna instrucción de reducir las operaciones militares. Personas sentadas desde sus cómodos escritorios están desinformando, en algunos casos diciendo que las fuerzas militares y la Policía Nacional están con las manos atadas. Es algo totalmente falso. Si estuviéramos atados... Ahora la fuerza pública, Néstor, anuncia que su objetivo principal allí en el Cauca es la captura de alias Kevin, el cabecilla de este grupo disidente de las FARC, que estaría detrás del secuestro de estos soldados. Por la captura de este sujeto, las autoridades están ofreciendo una recompensa de hasta 500 millones de pesos, Néstor. Gracias, Hugo Mario. No lo permitiremos más, dice el comandante del ejército. La clave es el adverbio más. No lo permitiremos más. Lo han permitido en los últimos años. En el grupo de secuestrados estuvo el soldado Braulio Guacales, que ya está en libertad. Soldado Guacales, buenos días. Muy buenos días, Néstor, a usted y a todos los colombianos que escuchan Blue Radio a esta hora de la mañana. Pues me alegra saludarlo. ¿Cómo están ustedes, soldado? Felices, contentos de poder volver a la libertad, de poder hablar nuevamente con nuestras familias, nuestros seres queridos, claro. Y pues darle gracias más que todo al Ejército Nacional, a nuestros mismos compañeros, porque se haga eso realidad. Ya le voy a preguntar de ese operativo que dicen en términos militares fue limpio. Soldado, ¿quién lo secuestró? Primero que todo, quisiera saber cómo fue. ¿En qué momento se enteraron ustedes que disidentes de las FARC estaban detrás de este secuestro? ¿Quién nos secuestró? Es algo que yo no le puedo decir porque pues nosotros lo que sentimos, miramos, llegaron fue una aglomeración de gente que buscaba era como separarnos en grupos pequeños, sabiendo que nosotros eso nunca lo podíamos permitir como pelotón, ya que es más fácil tener controlado a un solo grupo que a varios. Si hubieron o no hubieron disidentes de la FARC o de pronto personas que integran
estos grupos al margen de la ley, no le podía decir tampoco porque pues simplemente yo nunca había mirado a esas personas sino hasta la vez. Soldado. Hasta esta vez. Claro. ¿Cómo los obligan a ustedes a no movilizarse? Cuando una persona, en este caso 57 militares, están secuestrados, ¿es porque cuentan ellos con alguna medida coercitiva? ¿Ellos estaban armados o ustedes por qué deciden no forzar o intentar salir? No, en ningún momento se le miraron armas de fuego, ya que en ese sentido pues nosotros hubiéramos reaccionado de pronto de otra manera, y de pronto eso es lo que piensan también ellos o los campesinos. En cuanto que hubo de pronto la población civil o campesinos que a uno le cuentan o le comentan o se escucha entre ellos que dicen que los obligan a ir porque si no les cobrarían una multa, igual también en el trayecto que nos llevaban a nosotros de un viaje a otro, ellos llegaban a las bombas de gasolina donde los señores que atendían, o sea, trataban como de esconderse o le ponían mala cara porque pues obviamente o seguramente esto nunca iba a ser cancelado, entonces eso se sabía que de pronto puede haber algún otro interés. Claro, pero soldado, permítame insistir en esto. Si no había ninguna medida coercitiva, si no había armas de por medio, ¿ustedes por qué aceptan quedarse allí y no intentan salir? La aglomeración de la gente, la presión que tienen ellos, o sea, de pronto no No, se nos perdió la comunicación con el soldado Braulio Guacales. Ricardo, fueron más de 80 horas. Uno de los 57 militares que estuvieron secuestrados durante más de 80 horas por integrantes de la comunidad en el Plateado, en el suroccidente. Fíjese que resalta el ministro del Interior, Armando Benedetti, la forma en la que reaccionan estos soldados, que dice él, pudieron haber respondido de otra manera, pero les reconoce el hecho de no utilizar el armamento en esa circunstancia. Pero sí decía esta mañana más temprano otro soldado, Néstor, que ellos no dormían, que vivieron momentos tensos porque era muy difícil la situación con más de 200 personas rodeándolos. Soldado Guacales, ¿cómo fueron esas más de 80 horas allí rodeados por la comunidad? Prácticamente fue una tortura, o sea, psicológicamente, digámoslo psicológicamente, porque ellos de pronto no nos hicieron un maltrato físico, pero sí de pronto la manera en que aplaudían, se reían, toda la población nos miraba, unos con rabia, otros como con pena. Eso era algo como el orgullo militar que yo tengo, para mí fue pisoteado, pero gracias a Dios fue recuperado cuando las mismas tropas del ejército llegaron de nuestra liberación. ¿Esas personas de la comunidad allí en el Tambo estaban armadas, soldado? Que yo haya mirado que ellas tenían algún arma, no, nunca. Y entonces, pero sí de pronto... y entonces, perdóneme la pregunta, ¿cómo fue posible que ustedes capitularan ante unas personas desarmadas? La aglomeración de gente y la presión que hacen y como la presión como por tratar de dividir el pelotón, eso era como muy difícil, o sea, era como muy difícil porque ellos nunca a uno le decían pero entonces le decían, usted tiene que venir con nosotros, a las buenas o a las malas. Incluso escuché por ahí que dijeron que llamaban el refuerzo, y el refuerzo de ellos que eran los resguardos indígenas, que con ellos era otra voz. Soldado, ¿no había presencia del ejército cuando a ustedes los movilizan, tengo entendido, en camiones de un punto a otro? El único ejército que estaba ahí éramos nosotros. Claro, o sea, pero es decir, operativos de rescate de ustedes no vieron en ese trayecto. ¿Qué tan largo fue cuando los mueven a ustedes estos supuestos integrantes de la comunidad en camiones de un sitio a otro? Pues cuando ellos llegaron a rescatarnos fue la única tropa de apoyo que nosotros tuvimos. Y igual el otro pelotón que estaba al apoyo, nosotros éramos el apoyo del otro pelotón que también había sido capturado, secuestrado un día antes. Sí. Y ahora ustedes, ¿durante cuánto tiempo están con sus familias? ¿En cuánto tiempo se reintegran, soldado? Por el momento estamos en dispensario médico, primero que nada haciendo mirar el tema psicológico y de pronto por alguna o X o Y motivo.
El resto no le puedo decir porque pues eso ya es cuestión de los superiores hasta que ellos digan. Vale. Soldado, lo importante es que ustedes están bien, que se produjo un operativo exitoso de rescate. Gracias por acompañarnos. Un saludo desde aquí, desde Blue Radio, soldado Guacales. Muchas gracias. El comandante del Ejército de Colombia encargado es el general Eric Rodríguez. General Rodríguez, buenos días. Néstor, muy buenos días. Un saludo especial a usted y a toda su distinguida audiencia. General, ¿ya ustedes saben algo, un poquito con la cabeza ya en frío, de qué fue lo que pasó con el secuestro de estos soldados en Cauca? Néstor, sí, básicamente el día 21, el día 21, el sábado anterior, la unidad realizó la captura de un integrante de la Carlos Patiño. Esto fue el disparador pues de la acción. Mientras la unidad hablaba con este individuo y estaban esperando para hacer la evacuación por helicóptero, se agrupó de manera muy rápida la comunidad de la hacienda, le llegaron en camionetas y rodearon a la tropa. Esto es una práctica que ha sido repetitiva en el Cañón del Micay, pero en otras áreas del país, en áreas cocaleras, donde estos grupos armados pues tienen el control de la población. Los pobladores pues allí están bajo el control de estas estructuras, así no tengan presencia armada, porque el bandido que capturó la tropa estaba de civil y no tenía armamento en el momento, pero fue identificado como uno de los miembros de uno de los integrantes de la estructura Carlos Patiño. Eso disparó la acción y en ese momento secuestraron nuestros primeros 27 hombres y los condujeron a la hacienda. Al día siguiente, posterior a eso, otra unidad en un área muy cerca al corregimiento, al casco urbano del corregimiento del Plateado, fue rodeada cuando se estaban desplazando los soldados también por más de 100 personas y fueron conducidos a la hacienda. Los soldados siempre respetuosos de la integridad física, los derechos humanos de los civiles, pues no accionan sus armas. Se ven obligados ante la presencia masiva de gente, pues a caminar con ellos hasta la hacienda. Hubo varios intentos, esfuerzos durante el fin de semana para dialogar con la comunidad, inclusive por parte de la Defensoría del Pueblo, de MAP OEA, de la ONU, pero no fue posible y tampoco fue posible escuchar cuáles eran sus demandas simple y llanamente porque no habían demandas. Estaban siguiendo un direccionamiento de alias Kevin, el cabecilla de la estructura Carlos Patiño, hasta los hechos que se desarrollaron el día de ayer, de los cuales ustedes ya tienen conocimiento. Sí, general, ¿cuántos kilómetros son trasladados los soldados secuestrados en camiones? Se lo pregunto porque sí resulta muy llamativo que nos demos cuenta que estos grupos disidentes tienen control absoluto sobre unas franjas amplias del territorio. ¿No había tropas que evitaran esa movilización en camiones de los soldados secuestrados? Néstor, bueno, a usted le resulta llamativo, pero es algo que sucede en el territorio colombiano, sobre todo en las áreas cocaleras. Yo quisiera invitarlo a usted al departamento del Cauca para que visitemos juntos la cordillera occidental. El Ejército Nacional, desde el mes de octubre del año anterior, que entró a la operación Perseo, le restó control a la estructura de Carlos Patiño, un área donde ya lo he repetido y creo que en entrevista con usted hace unos meses, pues no había presencia del Estado colombiano desde hace más de 15 años. Hasta la entrada del Ejército Nacional al corregimiento del Plateado, ese corregimiento, ese casco urbano era un centro de negocios del narcotráfico y de la minería ilegal controlado por la Carlos Patiño. Allá llegaban personajes de México y otros países a negociar los cargamentos. Esa fue una de las razones para ingresar allá, a acabar con ese control. Desde que entramos al Plateado, esta estructura ha perdido presencia en el territorio. Anteriormente andaban como narcotraficantes o traquetos que son en camionetas, no son las mismas guerrillas de hace 15 años,
en que los bandidos andaban escondidos, acampamentaban en el monte, salían con armamento a las zonas urbanas, no. Esta guerrilla, Carlos Patiño, funciona diferente, son traquetos. Se movilizaban en camionetas de alta gama, nunca dormían en las áreas rurales, siempre dormían en medio de la población civil, porque para ellos eso les ofrecía un escudo humano de protección. Claro, general. Esas son las diferencias, permíteme. Desde el ingreso, ellos perdieron el control del territorio de manera tal que hoy en día no se movilizan en los vehículos y, como sucedió el día sábado, andan de civil para poder hacer sus tareas de inteligencia al ejército, pues se mezclan entre la población civil. Uno de esos bandidos fue el que fue detectado y fue capturado por las tropas. Pero le insisto en una cosa... Néstor, si me permites, sí, claro, pero si me permites, termino de redondear la idea. ¿Cuánto tiempo faltaría para que el ejército retome el control de esas vías, por ejemplo, y no pase lo que pasó? Y es que estos delincuentes tienen la capacidad y la tranquilidad de transportar en camiones a los soldados secuestrados. A ver, mire, no podemos simplificar, y tú no puedes simplificar los problemas que suceden en el territorio del país. Tienes que analizar bien la geografía, analizar bien la población para no hacer juzgamientos. Te voy a explicar algo. Esta organización perdió control del territorio. El Ejército Nacional ha ganado control del territorio. Sin embargo, si tú encuentras un territorio donde hay más de 5.000 hectáreas sembradas de coca y donde toda la población que habita en esas veredas vive de la producción de pasta base de coca, esa población está bajo el control férreo del grupo armado organizado que monopoliza la compra de esa pasta base. Ese poder que tiene ese grupo ahí en el cañón del Micay lo tiene la Carlos Patiño específicamente. Eso es lo que les da la capacidad a ellos de controlar la población. Ellos pueden controlar la parte baja del cañón a través de la población. Usted se dio cuenta, a los soldados no los secuestró ninguna estructura armada. Kevin no se atreve a dar la cara. Zamora y Giovanni, que habitaban en el Plateado, ya no dan la cara más allá de Honduras. Kevin siempre pone por lo menos 20 o 30 kilómetros de por medio de donde tiene conocimiento de la presencia de las tropas. De manera que no se trató de un secuestro de una estructura armada contra nuestros soldados. Fue un secuestro en el cual esta organización, a través de ese control que tiene por el comercio del narcotráfico de la población, pues utilizan a la población. Saben que nuestros soldados son respetuosos de la población y no van a disparar en contra de ningún habitante. Entonces lo que hacen es ordenar a las familias mediante el constreñimiento de que tienen que ir y rodear la tropa. Sí, pero a pesar de que fue una retención, como ustedes lo llaman, con eufemismo, el secuestro para otros. Pero fíjese, general, quisiera preguntarle por el cambio de tono que hay allí para manejar las sazonadas, los secuestros de los soldados. ¿Qué cambio hay aquí? Porque anteriormente se utilizaba, como usted lo mencionaba, la Defensoría, organismos internacionales para buscar la liberación, pero aquí estamos hablando de una operación de rescate. María Camila, primero hago una aclaración. No fue una retención. Estos casos se tratan de un secuestro. Y así hemos estado instaurando las denuncias. La población civil que participa en estas actividades debe saber que se está enmarcando en este delito. Y pues la forma diferencial en que se asumió en esta ocasión obedeció a que simple y llanamente los colombianos no podemos seguir permitiendo que el Estado, que la fuerza pública, que se despliega en esas áreas remotas y que a Néstor le sorprende que muevan los soldados en 38 kilómetros que hay entre la Hacienda y la Fonda por una carretera. La fuerza pública ya no puede tener límites por el bienestar del país, por el bienestar de los propios colombianos. Entonces, esas son las armas que están usando los grupos armados organizados en este momento.
la Carlos Patiño no tiene el poder militar para enfrentar, para sostener un combate, para atacar las tropas. Hacen ataques furtivos donde están seguros que pueden salir. Entonces la fortaleza que utilizan... Final. ¿Por qué le sorprende a usted que a una persona que no está en el Cauca le sorprenda que llevan a 57 militares 38 kilómetros y nadie hizo nada? Néstor, me sorprende no que a una persona, porque a los colombianos en general no conocen y no tendrían que conocer el cañón del Micay, pero con todo el respeto y con mucho cariño, sí, pues señor, al ejercer la profesión del periodismo yo esperaría que se informaran muy profundamente del contexto de la región para elaborar las preguntas o para hacer las apreciaciones. Esa carretera de 38 kilómetros es una carretera como de tercer nivel, es una vía única de salida del cañón del Micay hacia el Tambo, que atraviesa ese enclave cocalero que mencioné. La totalidad del territorio en esa área, la única actividad económica que ejercen nuestros colombianos, nuestros compatriotas allá, es o el narcotráfico o la minería. Ese es el escenario que le da seguridad a esos grupos armados. Sin embargo, en ningún área a lo largo de esa vía hay presencia de este grupo en este momento. ¿Por qué? Porque perdieron el control. Como lo dije anteriormente, ya no hacen presencia armados y uniformados, tienen que hacerlo de civil, se esconden, se mueven de noche, ya no pueden andar en las camionetas de alta gama que los distinguía del resto de la población, ya se bajaron de nivel y están andando en vehículos más pequeños y más económicos. Eso es pérdida de control. Sin embargo, el poder que tienen de que sean los únicos compradores de la coca en un área donde todos los habitantes viven de esa economía, pues hace que puedan controlar la población. Por eso no debería sorprenderlos el hecho de que puedan transportar la tropa. De hecho, en el secuestro que se sucedió en el 2023, en octubre, después de las elecciones, si ustedes analizan la ruta por la que la población movió a los 120 hombres, soldados y policías, para sacarlos de ahí, fue exactamente la misma ruta, porque eso era promovido por la estructura y era el área que les daba seguridad a ellos y a los habitantes que hacen parte del secuestro de estos soldados. Vale, pues por eso me parece importante escucharlo. Es el general Eric Rodríguez, comandante del Ejército de Colombia, sobre el desenlace alrededor de la vida, de la suerte de estos 57 militares en el departamento del Cauca. Gracias por acompañarnos esta mañana y gracias por su explicación, general. Un saludo, Néstor, para usted y muchas para gracias a usted, muchas gracias a ustedes. Y si me permite un apunte final, claro, pues darle la certeza a los colombianos que nuestros soldados valerosos y con una moral muy alta y el profesionalismo que los caracteriza van a seguir en el cañón del Micay, van a seguir allá, vamos a seguir con las operaciones, no vamos a abandonar esa población, a pesar de todas las dificultades, tenemos que estabilizar y hacia allá es donde tenemos que unirnos todos los colombianos. Allá nos está haciendo falta que llegue el desarrollo, que llegue la empresa privada y que les demos otra alternativa de vida a los caucanos que viven ahí en la cordillera occidental para poder arrancárselos de la garra de las garras de esas estructuras. Muchas gracias a usted. Un saludo, y María Camila, Rodríguez. Que tengan buen día. Para Hasta usted luego. Y para sus hombres, 8 de la mañana, 17 minutos. Estás escuchando Blue Radio.